Los organelos son los compartimentos que tiene la célula en su interior y son los sitios en donde se llevan a cabo funciones específicas. Algunas de estas tareas específicas que se cumplen son, por ejemplo, la administración del material genético. Este fenómeno ocurre en el núcleo. La generación de energía celular, destrucción de bacterias exógenas, síntesis de proteínas y almacenamiento de diversas sustancias. Aquí en este cuadro podemos ver un resumen de las funciones más importantes de los diversos organelos. En este cuadro no se listan todas las funciones, porque son muchas, pero sí se listan algunas que es importante tener claro. Por ejemplo, la membrana nuclear es la membrana que delimita el núcleo, permite que el material genético que se almacena en el ADN se administre y se mantenga aislado del resto de componentes de las células para que se conserve. Los ribosomas son organelos celulares, pero son especiales porque no tienen membrana. Son unos organelos que participan en la síntesis de proteínas y participan específicamente en las proteínas que se van a utilizar adentro de la célula, o sea, en el citosol. El retículo endoplásmico rugoso es el organelo membranoso que se encarga de la síntesis de proteínas para uso extracelular, o sea, las proteínas que se producen adentro de la célula, pero que su función la cumplen afuera de la célula. Otro retículo endoplásmico, pero que este se llama liso, es un organelo que cumple diversas funciones, como síntesis de polisacáridos, de lípidos y almacenaje de algunos iones, como calcio y otros. Las vacuolas son organelos que sirven para almacenar diversas moléculas. El aparato de Golgi es un organelo que participa en la modificación de proteínas. La mitocondria es sumamente importante, pues participa en la síntesis de energía. La energía que la célula utiliza se llama ATP. Las vesículas son organelos membranosos que sirven para aislar diversas vías metabólicas, o sea que sirven para que algunos procesos de las células se lleven de manera aislada del resto de procesos. Un buen ejemplo de vesículas son los lisosomas, que participan en la degradación de diversas moléculas. El citoesqueleto, que es prácticamente el soporte interno de la célula, participa en mecanismos de movilización celular. Y en el caso de las células vegetales, existen unos organelos llamados plástidos. Esos plástidos participan en la fotosíntesis que llevan a cabo las plantas. Tenemos aquí un diagrama donde podemos ver todos los organelos que mencionamos antes de una manera gráfica. Tenemos acá un núcleo rodeado de una membrana nuclear y adentro de ese núcleo estamos hablando del material genético, del ADN. Esta membrana nuclear separa al núcleo del resto de componentes intracelulares. El material genético puede expresarse en el citosol a través de estos pequeños poros que se encuentran en la membrana nuclear, que permiten la comunicación de estos dos compartimentos. Vemos acá una mitocondria. La mitocondria es el organelo que se encarga de la producción de energía. Vemos este gran organelo membranoso que forma estas prolongaciones que se llaman cisternas, y hablamos del retículo endoplásmico rugoso, y de este otro lado el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico rugoso, que sintetiza proteínas, es característico porque tiene en su superficie
un recubrimiento de ribosomas. O sea que los ribosomas asociados a un retículo endoplásmico rugoso sintetizan proteínas para uso extracelular, mientras que los ribosomas libres, que son los mismos ribosomas, solo que no están asociados al retículo endoplásmico rugoso, sintetizan proteínas para uso intracelular. Un organelo muy importante es el aparato de Golgi. Típicamente lo que sucede es que las proteínas que se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso viajan hacia el aparato de Golgi a través de vesículas. En el aparato de Golgi se modifican y nuevamente por vesículas salen hacia afuera de la célula. Vamos a hablar brevemente de la importancia de conocer los organelos y sus funciones, específicamente su importancia en medicina. Es importante conocer la estructura y las funciones de los organelos intracelulares porque nos permite identificar el sitio donde ocurren las anomalías que explican diversas enfermedades. También es importante para identificar los sitios de acción de diversos fármacos o medicamentos. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, los que listo en esta diapositiva. En el núcleo podemos hablar de las infecciones virales. Muchos de los virus, donde podríamos incluir al virus de VIH, pero no al único, también podemos hablar del virus de Epstein-Barr, tienen su mecanismo patofisiológico infectando al núcleo y alterando la expresión de los genes. Otras enfermedades, como las llamadas anomalías cromosómicas, dentro de las que se encuentra el síndrome de Down, tienen como sitio de anomalía los cromosomas dentro del núcleo. Y eso es importante porque las pruebas diagnósticas de este tipo de enfermedades están enfocadas en poder visualizar el núcleo de la célula. Otras enfermedades también se explican por una síntesis alterada de proteínas, como es el caso de la hipercolesterolemia familiar. Estos pacientes tienen elevada de manera congénita y genética el colesterol malo o LDL. Recordemos que en la síntesis de proteínas participan los ribosomas, el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi y las vesículas que transportan estas proteínas hacia la membrana. Entonces, en cualquiera de estos sitios pudiera estar la anomalía que explique esta enfermedad. También enfermedades asociadas a la anomalía en la función de los organelos celulares son las llamadas enfermedades de almacenaje lisosomal. Por ejemplo, la enfermedad de Tay-Sachs. En esta enfermedad, el lisosoma se debería encargar de degradar una sustancia, una molécula, pero como no cumple su función, esta molécula se acumula y causa esta enfermedad. Esta enfermedad se caracteriza por un deterioro neurológico en niños muy pequeños. Algunos medicamentos también es importante entender en dónde funcionan, en qué organelo actúan, para comprender no solo su efecto, sino también algunos de sus efectos adversos. En esta diapositiva realmente me tomé la libertad de incluir antibióticos
que actúan sobre procariotas, no sobre eucariotas. Pero son buenos ejemplos de por qué es importante conocer la función de los diversos organelos. Por ejemplo, antibióticos como la penicilina destruyen a las bacterias porque destruyen su pared celular. U otros antibióticos muy populares como la clindamicina o la eritromicina son efectivos porque interfieren con la síntesis de proteínas al actuar sobre los ribosomas. Medicamentos que son de uso muy común para seres humanos son la prednisona y la budesonida. Estos medicamentos son antiinflamatorios muy potentes y se utilizan para enfermedades en donde las respuestas inflamatorias son muy severas, por ejemplo, asma o artritis reumatoide. Estos medicamentos antiinflamatorios cumplen su función al alterar la expresión genética de diversos genes en el núcleo.